noches, bienvenidos al análisis de la noticia a la medida. Como siempre, un gusto acompañarle y, por supuesto, junto a Julio Talamonti le llevaremos los temas relevantes. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti. Por supuesto que saludarlo a usted allá en casa, y ya usted lo sabe. Aquí en TN23, a partir de esta hora y también en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, nosotros somos a la medida el análisis de la noticia. Y te pregunto, Sandy, ¿cuál es ese nuestro primer polémico tema de análisis, diría yo? Así es. Hablaremos acerca de una situación que ha provocado diversas reacciones y es acerca de supervisiones de diputados. A ver, Julio, y quiero que empecemos entonces de lleno con el análisis, porque ¿qué indica nuestra legislación respecto a las funciones de los diputados? Sí pueden supervisar, pero ¿a quiénes? Interesante pregunta la que me haces. Vamos a partir de una base, y la base es que los diputados obviamente son funcionarios públicos. Integran uno de los tres poderes estatales, el poder legislativo, son 160, y su labor fundamental y primordial, digamos que es la de legislar, al menos en teoría, ¿verdad? También pueden fiscalizar, nadie dice que no, pero ojo con esto que voy a decir, y esto es a tenor de la Constitución Política de la República de Guatemala y obviamente de la ley del organismo legislativo. Lo que pueden supervisar es la administración pública, las entidades estatales. ¿Qué te parece? Así es, y por eso le queremos plantear entonces este tema, y tenemos algunos datos para poder proporcionar, Julio, que quiero que por favor tú nos puedas ampliar entonces sobre esta premisa. Claro, Sandy, con mucho gusto, así es. Una de las funciones esenciales entonces, estimados televidentes y oyentes, de los diputados del Congreso de la República, definitivamente que es la fiscalización. Pero tenemos que tener claridad que es la fiscalización de instituciones estatales. Esta función específicamente, Sandy, no se puede extender hacia las empresas privadas. Es que ya no es parte del quehacer de los congresistas. ¿Hacer lo que significa? Bueno, significa un potencial abuso de autoridad, y tal como sucedió en varias empresas privadas, puede inclusive tratarse hasta de un allanamiento ilegal, ¿sabes? Porque entraron. Bueno, y efectivamente, porque es propiedad privada, ¿no? Totalmente, esa es propiedad privada. O sea, tú puedes ser dignatario del país como ellos lo son, representantes de las personas que votaron por ellos, ¿verdad? Entonces, específicamente, estos diputados de una bancada decidieron hacer una gira. Fíjate, Sandy, televidentes, escuchen ustedes esto, una gira por varias empresas en Amatitlán, en Guatemala, acá en zona 18 particularmente, y ingresaron a estas y trataron de ver, bueno, no trataron de ver, lo hicieron, de ver cuáles son las condiciones en las cuales están laborando las personas. Fíjate que aquí yo quiero agregar un dato más. Para este tipo de supervisión existe una institución estatal. Sí, sí se puede hacer, pero hay alguien encargado de ello. Es correcto. ¿Y quién es? Es el Ministerio de Trabajo, a través de la denominada Inspección General de Trabajo, que para el efecto lo que tiene son inspectores de trabajo que pueden apersonarse a las empresas privadas a constatar ciertas situaciones, a constatar ciertas cuestiones en las cuales puede haber alguna vulneración de alguno de los derechos laborales. Recordemos una cosa, el derecho al trabajo es el derecho humano número 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Efectivamente, Julio, y por eso también te pido, por favor, que nos puedas ampliar los datos, porque estos diputados no iban solos, iban acompañados también por un representante de una institución pública. Es que esto es lo más dramático, así que claro que sí, con mucho gusto, vea usted en pantalla los siguientes datos, y si no, a través de la radio, por favor, escúchelos. Los empresarios se hicieron, quiero decir, estos diputados se hicieron acompañar de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos para los temas laborales. Esto ya es una situación aparte que ya lo analizaremos. Por ello es que la Cámara de Industria en pleno manifestó oficialmente su descontento, Sandy, y su rechazo a esta acción de un grupo de diputados, pero a su vez solicitó directamente que se haga la investigación correspondiente, imagino que acá tendrá que hacerla de oficio el Ministerio Público, ¿verdad?, para determinar si son responsables de dos delitos penales, uno, usurpación de funciones, y el otro, abuso de autoridad. Los empresarios manifestaron que en todo caso debió haber asistido un inspector de trabajo, y aquí viene la coincidencia precisamente con lo que nosotros estamos tratando de explicar. Nadie dice que los diputados
y el representante, en este caso, que los acompañó de la Procuraduría de Derechos Humanos, no son funcionarios importantes que tienen que velar por ciertas situaciones, pero, Sandy, no lo pueden hacer, ni pueden ingresar, ni pueden llegar así nomás a supervisar lo que es una empresa privada. Eso realmente no les compete, no es su función, y entonces aquí hay una situación grave, que ahora habrá que esperar cuáles son las acciones, en este caso de orden penal, por parte de los representantes de la Cámara de Industria. Porque se han pronunciado y han solicitado precisamente que se investigue esta situación que se ha registrado, Julio. Entonces, dejando clara la situación, hay instituciones que sí pueden supervisar, que sí pueden velar entonces porque se cumplan con los derechos laborales. Correcto. Y es el Ministerio de Trabajo por medio de esta Supervisión General del Trabajo. La Procuraduría de los Derechos Humanos puede hacer este monitoreo, Julio, ¿o por qué había un representante de la PDH? A ver, esta es una situación bastante extraña, es decir, partamos de una base, el derecho al trabajo, ya lo dijimos, es uno de los derechos fundamentales. De hecho, no solo es el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, usted lo encuentra en la misma Constitución del artículo 101 al artículo 117 y particularmente en el artículo más grande que tiene nuestra ley suprema, que es el artículo 102, búsquelo nada más. Pero esto realmente no justifica, porque no es parte de su función, no es parte de su competencia, no es parte de sus atribuciones, el venir y llegar entonces acompañando a diputados prácticamente a realizar una especie de allanamiento ilegal a lo que es una empresa privada. Tú sabes lo que dice nuestra Constitución también cuando alguien va a entrar en morada ajena, dice, y aquí nos estamos refiriendo al artículo 6 constitucional, pues lo que al artículo 25 de la Constitución, corrijo, al artículo 25, lo que se necesita es que haya una orden de juez competente. Exactamente. Pero aquí no lo había, aquí es la cuestión, mire, somos dignatarios de este país, yo soy representante de la Procuraduría de Derechos Humanos y vamos a entrar. ¿Qué pasó? Se les dejó entrar, porque hay que decirlo, se les dejó entrar. Pero se les pudo negar también el ingreso. Por supuesto. Y no había ningún problema Sandy, legal. es que es propiedad privada. Es como que si llega un diputado, a ver, a tu casa o a la casa suya, televidente, llega un diputado mañana a las 8 de la mañana y dice, me abre esa puerta porque quiero supervisar lo que está pasando en su casa. Y usted le va a decir, pues vaya a supervisar la suya, porque esta es propiedad privada, señor. Exactamente eso, que parece un ejemplo tan simple y tan burdo, es lo que pasó. Ahora, ¿cómo estos funcionarios obviamente no pueden alegar el desconocimiento de la ley para hacer este tipo de acciones? Es lo que uno no entiende. Efectivamente, sin duda fue un mal procedimiento, Julio. Totalmente, Sandy. Porque existen formas entonces, por ejemplo, si a ellos sabemos que hay personas que a quienes representan les hacen diversas solicitudes, como por ejemplo indicarles, mire, la empresa donde estoy trabajando no ha cumplido con esto y con lo otro, entonces ellos pueden mediar. Así es. Sería un rol, o tú cómo lo ves, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Porque si reciben entonces una denuncia de un ciudadano y le quieren dar seguimiento al tema, obviamente tienen que hacerlo exactamente, cumpliendo entonces los pasos que manda la ley. ¿Y cuál sería esa ruta entonces? Claro que sí, cada vez que hay un señalamiento de una queja, de una falta, de una situación laboral específicamente, lo primero es agotar la vía administrativa. Y esa vía administrativa la vamos a decir una vez más para que nos quede a todos absolutamente claro. A donde hay que dirigirse es al Ministerio de Trabajo. Y en la unidad, digamos, del Ministerio de Trabajo, donde hay que hacer esta situación, se llama Inspección General de Trabajo. Está ubicada en el segundo nivel del edificio que alberga este ministerio. Ellos son los únicos que pueden mediar, que pueden llegar y que pueden conciliar en esta vía administrativa, que es una conciliación entre el patrono y el trabajador. Cuando esto falla, porque puede fallar también, ¿verdad, Sandy? Entonces se agota esa vía administrativa y se da paso y trámite para que entonces ya se vaya a los tribunales de trabajo, donde ya interviene otra institución del Estado, que es específicamente el organismo judicial. Pero así es como esto funciona. Y bueno, es importante tratar este tema por la polémica que ha generado y sobre todo también para que todas las personas conozcan cuáles son sus derechos, porque obviamente te puede intimidar el hecho de que llegue alguien de la PDH, un diputado,
pero también tú tienes derechos y obviamente los tienes que ejercer, Julio. Totalmente, y es Sandra. mejor saberlos para saber entonces qué hacer basados en ley. Yo creo que lo tratamos de explicar en esta noche, así que pues definitivamente estos señores diputados tendrán que enmendar la plana porque de verdad están arriesgando, aunque tienen derecho de antejuicio, el cometer un delito es un delito penal, al menos uno o dos. Y acuérdate que como eran más de 3 personas, puede haber hasta asociación ilícita, si a eso vamos, así que ojo con ello. Bueno, concluimos entonces nuestro primer análisis. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos de un nuevo nombramiento. Ya tenemos arzobispo metropolitano. Así es, para todo el pueblo católico de nuestro país, pues Guatemala ya tiene nuevo arzobispo. Sobre eso hablaremos cuando regresemos. Mientras tanto, usted no cambie porque somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía. Y luego que el Papa Francisco anunciara el nombramiento de Monseñor Gonzalo de Villa como arzobispo metropolitano, hemos obtenido una entrevista con él para que nos pueda dar a conocer cuál es su sentir ante este nombramiento. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco nombró a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en Guatemala, transfiriéndolo de la diócesis de Sololá-Chimaltenango. Yo fui notificado por la Nunciatura el día 30 de junio, me dijeron que había llegado mi nombramiento y me preguntaban sobre mi aceptación. Pues si lo dice el Papa, yo dije que sí. Y ya contesté vía Nunciatura, pero ahí se mantiene el sigilo, el secreto pontificio por 8 o 9 días y ya finalmente hoy se hizo público el nombramiento. De estos días pues he estado un poco en capilla ardiente, como quien dice, pasando un poco pues entre miedo en algún rato, confianza puesta en Dios, deseos de que esta nueva misión pues la pueda realizar, también con añoranza por tener que dejar la diócesis de Sololá-Chimaltenango, en donde he servido por 13 años. Hay una mezcla de sentimientos, pero un deseo de servir a Dios y de cumplir la misión que el Papa Francisco me ha querido confiar. Monseñor Gonzalo de Villa asegura que es un reto debido a la crisis que se enfrenta actualmente. Sin embargo, aseguró que su fe es más grande. El nombramiento ha llegado en un tiempo muy crítico por la pandemia, algo que no habíamos vivido hace más de 100 años, una cosa similar. Y por una parte, obviamente, eso humanamente le da a uno pues miedo, siente uno que es una tarea tal vez muy grande, demasiado grande. Pero por otro lado, eso nos remite y me remite mucho a la fe en Dios y a decir, bueno, Señor, en ti confío. Y como dice el Salmo, quien confía en el Señor no quedará defraudado. Y como arzobispo electo, pues me tocará cuando tome posesión tratar de ser pastor y de servir a la Iglesia Católica y de hacer también pues todo aquello que pueda contribuir a que Guatemala tenga en mí una persona que ayude y que ayude para resolver algunos problemas en la medida en que pueda colaborar para hacerlo. Se espera que Monseñor tome posesión del arzobispado de la diócesis de Guatemala el 3 de septiembre. Es día de San Gregorio Magno en el calendario de la Iglesia Católica. Yo tengo también que ocuparme ahora en estas próximas semanas de preparar la entrega de esta diócesis de Sololá-Chimaltenango a quien vaya a quedar, sea administrador diocesano, en fin. Y por otro lado, un mensaje para toda la población de la arquidiócesis y al final de toda la república, un mensaje de que confiemos, de que luchemos juntos, de que nos cuidemos y de que tratemos de buscar cómo adelantar en que la pandemia nos ayude a sentirnos más hermanos y a colaborar entre todos para sacar adelante al país de una crisis tan gigantesca como la que se está viviendo hoy.
Bueno, entonces, obviamente, pues nos unimos a la felicitación para el pueblo católico de nuestro país, porque ya se ha nombrado precisamente al nuevo arzobispo metropolitano. Así que, Sandy, si me permites, vamos a dar unos pequeños datos. Primero de este nombramiento y luego de Monseñor Gonzalo de Villa. El Papa Francisco designó como arzobispo de la diócesis de Guatemala a Monseñor Gonzalo de Villa. Él ocupará el cargo que está vacante desde el año 2018 tras la muerte de Monseñor Óscar Julio Bian, quien era su predecesor. Tomará posesión oficial de este cargo de arzobispo metropolitano, como es conocido en la Grey Católica, el próximo 3 de septiembre. Y si me permites, de una vez quisiera hacer un perfil de quién es Gonzalo de Villa, el nuevo arzobispo. Así que vamos a pedir a producción de A la Medida que podamos ver estos datos biográficos. ¿Quién es Gonzalo de Villa? Bueno, Monseñor Gonzalo de Villa, hay que decirlo, es oriundo de Madrid, España, donde nació el 28 de abril del año de 1954. Fue ordenado como sacerdote en la ciudad de Panamá en agosto de 1983 y tomó los votos de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, en febrero de 1993. Su ordenación episcopal, es decir, su ordenación ya como obispo, se realizó el 25 de septiembre del año 2004. Y en el año 2017, Sandy fue electo presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y ahora sabemos, y por eso es tema de análisis para esta noche, por la gran cantidad de católicos que hay en nuestro país, que fue designado por un jesuita, en este caso el Papa Francisco, siendo él también jesuita, como el nuevo arzobispo metropolitano de la ciudad de Guatemala. Como tú bien lo mencionabas, Julio, era un nombramiento que estaba pendiente desde el 2018. Estábamos atentos también con este nombramiento que obviamente pasa por un filtro. El Papa Francisco evalúa muy bien a las personas que podrían optar o que podrían ser candidatas a este puesto y finalmente decidió y ha anunciado entonces que es Monseñor Gonzalo de Villa quien debe ocupar este cargo. El puesto de arzobispo metropolitano, hay que decir que Monseñor Gonzalo de Villa pues ya es ampliamente conocido en el ámbito guatemalteco, no solo por su trayectoria en su momento como sacerdote, por su trayectoria también como educador. Se ha dedicado no solo en seminarios, sino que en distintas universidades a dar clases, a ocuparse de ciertas facultades, a regir una de estas universidades privadas del país y por supuesto ya en el caso de su ordenación como obispo, pues también ha sido destacada su labor social en este sentido que ha hecho en la diócesis que se le encomendó, que es la de Sololá. De alguna forma no deja de ser admirable el hecho de que una persona que no es oriunda de nuestro país haya cobrado tanta importancia para el tema de la Iglesia Católica en Guatemala por la labor, por la función y por la proyección social que ha tenido a lo largo de su trayectoria en Guatemala. Sin duda, Julio, y hay que destacar también que pues él se ha preparado mucho también en temas de teología, filosofía, tanto a nivel nacional como también en diversos países. Tiene distintos estudios, Julio. Es correcto, incluso Sandy. su máster que ha obtenido, entonces también se ha ido preparando y como tú lo apuntabas, también ha estado entonces en la docencia, tanto en dando clases de filosofía como en el tema de ciencias políticas también. Es correcto. Entonces, para que conozcamos un poco más. ¿Cuál será o cuál es la función principal, Julio, del arzobispo metropolitano? Mira que esto es muy interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo es esto? Generalmente cuando hay un cardenal, y en este caso aquí tenemos un cardenal, a Cardenal Ramazzini, pues ha solido suceder aquí en Guatemala que cardenal es también ordenado arzobispo metropolitano. En este caso el Papa Francisco decidió dos situaciones distintas. Nombrar en su momento a Monseñor Ramazzini como cardenal, el único que hay obviamente en nuestro país, y ahora decide que Gonzalo de Villa debe ser el monseñor que se va a encargar precisamente de liderar la curia católica guatemalteca. Es el líder de la Iglesia Católica en nuestro país. Recordemos una situación, todo lo que hay una
poder de influencia bien fuerte en lo social y también hay que decirlo en lo político, en cada homilía que el arzobispo metropolitano a lo largo de la historia de nuestro país pronuncia en su cátedra de lo que es cada misa dominical, en la cual el mensaje generalmente tiende a ser bastante también entre lo social y lo político. La pregunta es cuál será el estilo que adoptará en esta conducción de la Iglesia Católica Guatemalteca Monseñor Gonzalo de Villa. ¿Seguirá como sus antecesores, pues utilizando esto como un método y un mecanismo de denuncia social para hacer ver los problemas del pueblo guatemalteco, o en todo caso tendrá como misión ahora ser un poco más conservador para tratar de particularmente unir a toda la feligresía del pueblo católico de nuestro país? Por supuesto, y recordemos entonces que anteriormente Monseñor Oscar Julio Bian Morales, así es, todos los domingos, por ejemplo, era una tradición exactamente, sí, esperar entonces que finalizara la misa para obtener así su postura sobre distintos temas de rango político, especialmente social también, y bueno, siempre tenía un mensaje que enviar y señalando precisamente esos errores. Estilo distinto, por ejemplo, a su predecesor que fue Monseñor Próspero Penados del Barrio, que tenía un estilo bastante más conservador, más tranquilo, por supuesto siempre se pronunciaba, pero trataba de ser más conciliador. Yo creo que a la feligresía católica se acostumbró en los años de Oscar Julio Bian como arzobispo metropolitano a escuchar esos mensajes, a escuchar esas declaraciones con una claridad bastante, bastante sabia y bastante fuerte en cuanto al acontecer nacional. Gonzalo de Villa es un conocedor de lo que pasa en Guatemala, así que pues parece ser un nombramiento bastante adecuado hecho por el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así es, Julio, y sin duda destaco entonces lo que él mencionaba, que pues nunca se esperó que en medio de esta pandemia pues fuera nombrado, ¿no? Que va a ser otro reto también y otra situación diferente que se va a vivir si se diera en momentos donde no tuviéramos esta enfermedad por la cual estamos luchando. Así que todo lo mejor entonces para el nuevo arzobispo metropolitano y por supuesto estaremos siguiéndole la huella. Y tendrá que nombrarse a otro obispo encargado de la diócesis de Sololá. Bueno, estaremos dándole entonces a usted seguimiento de esta noticia porque también se tiene que hacer entonces todo el acto para la toma de posesión y todo, y por supuesto nosotros se lo estaremos trasladando. Vamos a finalizar el tema, vamos a la pausa, ¿te parece, Julio? Me parece muy bien, así que por favor, allí donde está, viendo la televisión, TN23 o escuchando Radio Sonora, no cambie. Recuerde una cosa, somos a la medida. Información y lamentablemente no son tan alentadoras porque daremos a conocer entonces las cifras del COVID-19. Esa actualización de casos de las pruebas realizadas ayer, hoy se han compartido más de 1000 infectados son los que se reportan. Autoridades de salud reportaron un total de 1.247 casos positivos de COVID-19, de los cuales 512 son mujeres y 735 hombres. Las cifras corresponden al miércoles 8 de julio, fecha en la que se realizaron 2.741 pruebas. Las estadísticas muestran que el 45% de las personas a quienes se les hizo la prueba dieron positivo, un porcentaje en línea con las cifras de los últimos días. El departamento de Guatemala fue el que más casos nuevos registró con 778. Le sigue Escuintla con 102 casos, Zacatepeques con 62, Suchitepeques con 56 y el resto de departamentos con un número menor de nuevos casos. Chiquimula fue el único lugar que no registró ningún caso nuevo. Se reportan 79 recuperados más para un total de 3.797 personas que han superado la enfermedad. Hasta el momento, 26.658 personas han dado positivo, de ellas 21.767 siguen activos. En total, 1.092 guatemaltecos han fallecido víctimas del virus. A ver, no me dejará usted mentir, pero es que esto parece un carrusel de emociones y de cuestiones encontradas, el COVID-19. Es que baja otro poquito y después vuelve a subir y muchísimo. Veamos este cuadro que se ha preparado por parte del equipo de A la Medida para que hagamos un pequeño análisis inicial, Sandy. Casos nuevos, 1.247, es que es demasiado si contamos que las pruebas fueron 2.741. Volvemos a la misma media casi de cada dos, uno infectado.
Casos totales estamos ya en 26.658, Sandy, acercándonos a un número que hace un mes parecía imposible, los 30.000, pero así estamos en este momento. Fallecidos, este es un tema muy preocupante. Ayer fallecieron 49 personas por COVID-19, hoy son 39 y el número de recuperados es de 79. Se está acercando peligrosamente el número de fallecidos con el número de recuperados en nuestro país. Y con estos datos iniciales, creo muy oportuno en esta jornada, Sandy, fuera de que ya son alarmantes per se, que reflexionemos sobre algo que estábamos hablando hace unos minutos fuera de cámara. ¿Te has dado cuenta la constante que es mucho mayor el número de hombres que se contagian en Guatemala? Estamos hablando específicamente que de mujeres, pero poblacionalmente la población de mujeres en nuestro país es 52% a 48% con relación a los hombres. Un tema muy interesante porque tendrá que haber algunas razones. Por supuesto, y aparte de ello te cuento, hay varios países de hecho que manejan también esta tendencia donde son mayores los hombres que se contagian comparado con las mujeres. Buscamos causas. Hablábamos entonces un poco acerca de unas de las causas que se podrían dar. Y algunos expertos mencionan que puede ser el tema del lavado constante, de las medidas que también se puedan tomar, donde las mujeres puede que estén incorporándolas aún más, que las estén cumpliendo aún más, versus los hombres que podrían tener un poco de descuido, y ese podría ser entonces el motivo por el cual se podría dar esta situación. Sobre todo una de las teorías. Una de las teorías, sobre todo con relación a ciertos oficios domésticos, ¿verdad? Como el venir y lavar los platos, el venir y lavar la ropa. Tenemos como esa costumbre, ¿no? De estar en contacto o estar constantemente con ese lavado. Eso, es un contacto mayor con estos productos, al final de cuentas de limpieza y ahora de desinfección. Lo que puede pasar también es que el hombre más acostumbrado generalmente por su quehacer a estar en la calle, pues sea un tanto más, no sé cómo llamarle, descuidado, rudo en su situación del cuidado personal. Obviamente hemos visto cómo ha cambiado esta situación, pero a pesar de que ha cambiado, la tendencia desde que el COVID-19 está, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, porque es un dato real el que tú estás dando, la tendencia es que son muchos más el número de hombres que se contagian que el de mujeres. Así que tienen que haber algunas situaciones alternas. Esta es una teoría, me parece que ha de ser parte de la verdad y parte de la realidad. Y puede haber hasta otra razón. Tal vez simple y sencillamente termine siendo, en general, más higiénica para su cuidado personal, o al menos más cuidadosa, sobre todo en esta época de COVID, la mujer que el hombre, definitivamente, porque si no, esto no se daría así. La misma posibilidad tendría un hombre o una mujer de infectarse. Totalmente, efectivamente. Así que es importante también que todos nos protejamos, que todos entonces incorporemos estas medidas, y pues los hombres vemos la situación que se está dando, así que el llamado también es a seguir incorporando las medidas de prevención, a cuidarse mucho. Así y mujeres, si ven a un hombre que no está constantemente lavándose las manos o utilizando bien su mascarilla, bueno, también no hay que salvarlos, hay que cuidarlos. Me parece muy bien. Así que, dicho esto, y siguiendo con el tema del COVID-19, usted está esperando, porque nosotros sabemos que lo espera noche a noche, la radiografía de las regiones. ¿Quiere saber cómo está su departamento? Pues lo vamos a hacer a través de este instante. Sandy, ¿cómo estamos en la región número 1? Terrible. En la región número 1, ay Dios mío, a ver, vean ustedes, 19.818 casos positivos. Chimaltenango reporta 405, Zacatepeques 1.216 y Guatemala 18.197. Bueno, dramático, ¿no? O sea, es de esperar que si van a haber nuevas medidas, no serán acaso para la región número 1. Vamos con la región número 2 a ver cómo está la situación. 2.045 casos repartidos de la siguiente manera. Huehuetenango tiene 135 casos de COVID-19 detectados, Totonicapán exactamente 100, Quetzaltenango alarmante 962 y San Marcos, que se ha contenido un tanto, pero siempre es alto el número, con 848 casos. Vamos entonces a la región número 3. Aquí se han registrado 1.007 casos. Izabal ha confirmado 294 positivos, Zacapa 219, Chiquimula 84, Jalapa 70 y también tenemos entonces a
El Progreso con 340 casos de COVID-19. He de decir que a excepción del Progreso, la región número 3 es de las que presenta menor número de casos a nivel nacional. Pero pasemos a la región número 4, por favor, y veamos cómo está la costa sur. 2.897 casos, casi los 3.000. De la siguiente forma, como usted los puede detectar: Retaluleu 140, Suchitepeques 498, Escuintla muy alto 1.698 casos, Jutiapa 230 y Santa Rosa 331 casos detectados. Vamos a la región número 5. Esta es la región que menos casos positivos de COVID-19 tiene. Ha reportado 891 casos en total y aquí se encuentra Petén, que ha registrado 166, Alta Verapaz, que reporta entonces el total de casos de 222, Baja Verapaz 184, Quiché 100 casos y Solola 219. Es cierto, es una región que al final de cuentas se ha mantenido con los números más bajos desde casi el inicio de la pandemia del COVID-19. Y así estamos. Así que yo creo que de más está recordar, con los números que vemos noche tras noche que se reportan del día anterior, de las últimas 24 horas, que este es el momento más álgido, el momento con mayor número de contagios, el momento en el que tuvimos 2 días de una alegría pasajera de descenso en el número de casos, pero que hoy nos vuelve a dar un sacudón a nivel nacional para decirnos: el COVID-19 está aquí, está presente y está en ese momento de escalada tan álgido y tan difícil. Así es, este es el panorama entonces que tenemos en cuanto a los casos que se han registrado en nuestro país. Siempre es necesario hacer la recomendación a cuidarnos y de esta manera entonces evitar que se aumenten los casos. Lamentable las situaciones, pero recordemos que mucho va a depender de nosotros que la curva se logre aplanar. Así es. Y bueno, a esperar entonces también las disposiciones. Nuevas o viejas, habrá que ver, los casos hablan per se para este próximo domingo, cuando el presidente, como suele hacerlo a las 20 horas en cadena nacional, las dé a conocer. Mientras tanto, creo que el tema del COVID-19 lo dejamos acá, pero vamos a seguir con la información. Por supuesto. Solo que antes, ¿te parece si hacemos una pausa? Claro, ya regresamos, por favor, acompáñenos. No cambie, señoras y señores, nosotros somos A la Medida. Y bueno, regresamos con más información. Hoy, durante el análisis de la elaboración del presupuesto para el próximo año, varios ministerios presentaron solicitudes donde exponen que sus proyectos son en temas de infraestructura. A continuación les indicamos qué entidades son. Para el 2021, la cartera de comunicaciones requiere un presupuesto de 8.026 millones de quetzales para infraestructura, mantenimiento vial, entre otros. Con la situación que estamos viviendo del COVID y las emergencias de las lluvias que se nos han presentado con las tormentas Amanda y Cristóbal, hemos tenido presencia a nivel nacional también, como he insistido. Así que nosotros estamos trabajando coordinadamente con todas las instituciones para tener beneficiados a la población en general. En el caso del Ministerio de Agricultura, para el tema de sistemas de riego y saneamiento, se requieren 168.5 millones de quetzales. Luego, tenemos lo proyectado para ejecutar en el año 2021. Y aquí tenemos, y como les decía, seguimos con la rehabilitación de unidades de riego que tienen más de 50 años de estar en funcionamiento. Y tenemos que la primera proyecto tenemos la rehabilitación de unidad de riego de La Blanca, San Marcos. Esta unidad es muy importante porque aquí se concentran muchos agricultores que están produciendo y exportando plátano y banano. Mientras tanto, el Infon requiere 358 millones de quetzales. Tenemos fondos propios para que asistimos en los renglones correspondientes. El 11 tenemos la asistencia crediticia, donde servimos para préstamos a municipalidades, y tenemos también en el renglón 12 la asistencia a técnicos, porque para nosotros es muy importante poder apoyar a los gobiernos locales como Instituto de Fomento Municipal para poder apoyarlos en los procesos de planificación de proyectos, de mantenimiento y de servicios de agua potable que gestamos en el laboratorio. Construcción, mantenimiento hospitalario y expansión de centros de salud están en la propuesta 2021 de salud,
Por ello, se requieren 40 millones de quetzales. Como lo mencionamos al principio, este es un nuevo proceso en el que estamos teniendo la oportunidad de reactivar los servicios del Ministerio de Salud en los 3 niveles de atención. Y es por eso que también estamos fortaleciendo no solamente la unidad de proyectos del Ministerio de Salud Pública, sino el sistema de monitoreo, de vigilancia y monitoreo en este componente. O sea, todos los procesos van a estar siendo otra pregunta. Por un proceso de monitoreo y acompañados. En el caso de educación se requieren 335.4 millones para la rehabilitación de 4.472 centros educativos. Como primer eje de trabajo, porque es solamente el tema de mantenimiento. A la par de esto se han venido realizando, aquí en la siguiente diapositiva miramos cómo está distribuido. En preprimaria tenemos 540 establecimientos priorizados, en primaria 3.570, en básico 315 y en diversificado 47. Esto es lo que nos representan los 4.472 establecimientos priorizados para el siguiente año. ¿Sabe usted que el Ministerio de Energía y Minas anunció el día de hoy nuevos proyectos para mejorar la red eléctrica nacional? A su vez también anunció un préstamo con el BID que está próximo a suscribirse y un proyecto de licitación para mejorar la energía eléctrica en nuestro país. Vea por favor la información. Para mejorar la cobertura eléctrica rural y la transmisión eléctrica, se contempla la solicitud de un préstamo por $100 millones y la puesta en marcha de una licitación para el 2021. Entonces, lo que nos toca enfrentar como autoridades del INDE es buscar los recursos en la forma de créditos. En realidad estamos ya avanzando en la negociación del primero de los créditos por $100 millones, aparentemente va a ser con el Banco Interamericano de Desarrollo. Según el cronograma aprobado, esperamos que esto esté listo para llevar al Congreso de la República, es decir, aprobado en la parte administrativa este año, y la idea es dar el refuerzo nacional, elevar nuestra infraestructura al siguiente nivel y prepararnos realmente para los próximos 30 años. Y lo que miran a lo interno son las obras existentes de 230,000 voltios, pero las ampliaciones que nosotros mismos estamos proponiendo. Esto es necesario, como le digo, para lograr que haya mejor calidad de energía en el interior y en el mediano plazo también lograr que se abarate el costo de la energía. ¿Cómo se va a hacer? Pues nuestra intención es, en el primer semestre del año 2021, lanzar una licitación internacional que cubriría 13 lotes, abarcando todo el país. Los lotes lo miran en pantalla. Esta es una inversión estimada en $706 millones a realizarse en periodos, en 3 fases. A la fecha, más de 388,000 hogares no cuentan con servicio eléctrico. Para el 2021, el Ministerio de Energía y Minas requiere un presupuesto de 95.2 millones de quetzales. De esa cifra, 3.8 millones se orientarán para el impulso de consultas comunitarias para promover el diálogo y los proyectos energéticos. Y bueno, también el personal de salud de las autoridades han indicado que contratarán a más personal médico y también farmacéutico para poder atender a las personas afectadas por el COVID-19 que se encuentran en el Hospital Temporal de la Zona 9. El Ministerio de Salud Pública contratará a 296 personas para atender pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. La convocatoria está abierta para médicos generales, cirujano, anestesiólogo, internista, intensivista, epidemiólogo, neumólogo, infectólogo, nutricionista, nefrólogo, pediatra, radiólogo, auxiliar de enfermería, terapista respiratorio, técnico de laboratorio, químico biólogo, trabajador social, enfermeros, encargados de morgue, auxiliar de farmacia y estadígrafo. Para la plaza de médico general es con cierre de pensum, mientras que para auxiliar de farmacia, título de nivel medio con experiencia en farmacia, y para estadígrafo, título a nivel medio con experiencia en sistemas gerenciales en salud y estadística de salud pública. Los interesados deben presentarse del 9 al 11 de julio al Parque de la Industria en la 8ª calle 2-33 de la Zona 9, ingresando por la puerta 7 de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Señoras y señores, les agradecemos su sintonía y mañana aquí a las 21 horas lo esperamos nuevamente. Feliz noche, hasta mañana. Chao.